Bueno, bienvenidas sean todos a este tradicional desayuno. Ya teníamos rato de no hacerlo, ¿no? ¿Desde cuándo no hacemos? ¿Cuándo fue el último que hicimos? Ya en diciembre, por allá. Por allá, sí. Pero bueno, siempre lo tratamos de organizar en algún momento en que haya algo nuevo que decir o que tengamos cifras completas para no estar en la interinidad. Entonces, les agradezco a todos por participar hoy, como siempre, y sobre todo el tradicional agradecimiento a ustedes, a los medios de comunicación, por la permanente cobertura y el acompañamiento que nos dan al sector bancario para hacer docencia, sobre todo para explicar a la población que quizás le cuesta un poco más de trabajo, a través del trabajo que ustedes tan profesionalmente hacen, tratar de tomar esas noticias y ponerlas en lenguaje que sea digerible, que sea fácilmente entendible por la población, porque sabemos que estamos en una actividad que no es fácil, que no es intuitiva, uno no nace sabiendo terminología financiera, y eso es gran parte de la ayuda que ustedes nos dan y se lo agradecemos. También siempre invitarlos a que este espacio es un espacio de absoluta transparencia. Siempre hemos fomentado su participación aquí, que hagan todas las preguntas que tengan a bien, busquen las respuestas sin intermediario directo de las personas que administran a los bancos del país. Así es que les agradezco esa participación siempre y la acuciosidad con la que se plantean sus interrogantes y que esperamos siempre estar en capacidad de contestar. Bien, hoy vamos a ver un poco el desempeño del Centro Bancario Internacional durante el primer trimestre, así como del Sistema Bancario Nacional, hablar de cómo andan los indicadores claves de solvencia y liquidez del sistema, abrir un poco a temas de actualidad y, por supuesto, lo más importante de la sesión, las preguntas y respuestas. Bien, sobre el Centro Bancario Internacional, siempre es bueno, es muy bueno poder estar aquí y usualmente poder portar buenas noticias. El Centro Bancario Internacional, por lo menos en las métricas que le da, seguimos con más de cerca, siempre reportando un aumento. En este caso, los activos del Centro Bancario Internacional, como sabemos, también valga la redundancia o valga la pausa, para tener siempre la terminología clara. El Centro Bancario Internacional incluye todos los bancos que están en Panamá, incluyendo los bancos de licencia general y los bancos de licencia internacional, que, como ustedes bien saben, tienen una diferencia. Los bancos de licencia general son aquellos que pueden captar recursos, captar depósitos localmente. El Centro Bancario Internacional incluye además los bancos de licencia internacional, que son aquellos que solamente pueden captar depósitos en el extranjero. Pero, al final de cuentas, todos participan de alguna manera directa o indirectamente de las actividades bancarias que se dan en el país. Y bien, los activos del Centro Bancario Internacional siguen en aumento, ya en 157.000 millones. Los activos que son, hombre, aquellos elementos de la operación de un banco que producen, que están ahí puestos con la intención de producir. ¿Producir qué? Producir ingresos. Ahí están, por supuesto, la mayor parte de los depósitos, de los activos que son los préstamos. Pero también están los edificios, las inversiones, las sucursales, todos los carros que usan los choferes, todas esas cosas, ¿no? Son los activos. Los activos del sistema del Centro Bancario Internacional aumentaron a 157.000 millones. Eso representa año con año, del año pasado hasta ahora, un aumento de 5.52%. Si lo vemos en perspectiva a unos 4 años, es decir, el crecimiento de los activos de los últimos 4 años, de los 2021 hasta acá, ha sido un crecimiento marcado, importante, de 21.8% en los últimos 4 años, lo cual es muy bueno, sobre todo viniendo de donde vinimos, la gran pandemia, ¿no? El gran cierre económico que se dio en el mundo y que nuestro país atravesó con dificultad.
nuestro centro bancario internacional, nuestro sistema bancario nacional, como ustedes bien lo saben, sufrió el cierre o la obligatoriedad de no poder cobrar sus préstamos por 2 años. Una cosa inédita, peligrosísima, pero que gracias al profesionalismo de los banqueros de este país se superó y seguimos en recuperación desde entonces de una manera marcada y sostenida. Lo mismo podemos decir de los créditos. Ya llegan a 97.646 millones de dólares en el Centro Bancario Internacional, un aumento de 29% con relación al año 2021, un 9.6% contra el año pasado. ¿Qué porcentaje de esos créditos son locales y son extranjeros? En caso del Centro Bancario Internacional, el 64% de esos créditos van dirigidos al sector local, al Panamá. Y eso quizás es lo que subraya con un piloto bien grueso y en rojo lo importante y lo beneficioso que es para nuestro país contar con esos bancos de licencia internacional. ¿Por qué? Porque estamos destinando una gran cantidad de depósitos que vienen de afuera de nuestro país a ser colocados localmente. En este caso, pues 64% de los créditos prestados al sector local y una minoría a extranjeros. En cuanto a los depósitos, aquí se ve hasta con más relevancia todavía, 111.000 millones de dólares alcanzan los depósitos del Centro Bancario Internacional, marcando un 4.5% de aumento versus el año pasado y un 10.7% comparado con el año 2021. De esos depósitos del Centro Bancario Internacional, el 40% proviene de fuera de nuestro país, de personas que no son residentes en Panamá y que han decidido confiar esos depósitos a la banca que opera en este país. Una vez más, subrayo la importancia y el beneficio que esto significa. Tener esos bancos extranjeros, tener esos depósitos de afuera de Panamá, puestos al servicio de las necesidades del desarrollo de nuestro país, es un beneficio que pocas veces, creo que somos los únicos que a veces lo decimos y lo decimos y lo decimos, pero muy pocas veces valoramos, creo, como sociedad, la importancia que ha tenido, los beneficios que ha traído tener ese centro bancario, porque básicamente lo que ha hecho es aumentar la cantidad de dinero que está a disposición del usuario en este país de nosotros, y quizás parte de la responsabilidad por el gran calidad de vida, bienestar, el acceso a crédito que hay en nuestro país. Alexander, yo creo que esto es quemando los para hospital. Tengo ahí porque no sé qué le pasó. No sé qué le pasó, yo lo tuve sin querer. Pero bueno, importantísimo entonces señalarlo y estar consciente de la necesidad de conservar, proteger esa banca internacional y esa confianza que proyecta el Centro Bancario Internacional hacia los depositantes del extranjero, para que esos depositantes sigan teniendo confianza en nosotros. El patrimonio igual llegando a 18.720 millones de dólares, eso es patrimonio, al final de cuentas es lo que los accionistas de los bancos tienen en juego directamente de su bolsillo. Son 18.720 millones de dólares que están en juego, que son el patrimonio de los accionistas de esos bancos. También en aumento constante y sostenido. Los indicadores de rendimiento, perdón, ahí vemos el retorno sobre el patrimonio llegando a 15% este año, con una disminución importante versus el año pasado. El patrimonio sobre el rendimiento sobre el patrimonio representa, si yo como dueño de un negocio pongo $100 de mi bolsillo, antes de pedir dinero a nadie, pongo $100 de mi bolsillo y al final recibí $14.96 producto de las operaciones de este banco, de esa actividad. Esto se ha disminuido en este trimestre en comparación con ese mismo trimestre del año pasado.
Hay causas que podemos entrar a averiguar sobre eso, y una de ellas es las diferencias que se están achicando entre las tasas de interés que cobran los bancos por los créditos versus las tasas de interés que pagan los bancos por los depósitos que tienen. Eso se ha reducido y eso ha conllevado una disminución importante. De hecho, el retorno sobre el patrimonio de este trimestre, medido contra los años anteriores, nos lleva incluso a que está más bajo, no solamente que el año 2024, sino que el año 2023 también. Eso no es nada de preocupación, sigue siendo un retorno súper saludable, para tenerlo claro. Aunque es menor que el año anterior, pero es muy, muy saludable. El retorno sobre los activos, que ya es todo lo que yo tengo para producir, incluso tomando aquello que pedí prestado, ¿no? Son todos los activos que tengo, ¿no? Los pongo en producción y eso produjo 1.78%. También está más bajo, tanto que en el 2024 como en el 2023, en 1.78%. ¿Qué quiere decir eso una vez más? Tengo $100 de activos puestos eso incluye el cargo, la casa, el local comercial, el dinero que yo puse. Al final puse $100 y recibí de vuelta $1.78. Eso es lo que producen los bancos de retorno sobre sus activos, ¿no? Y luego el margen de intermediación neto, que es la diferencia esa que hemos hablado entre la tasa de interés que se cobra por préstamos en comparación con la tasa de interés que se paga por los depósitos y por los préstamos que también los bancos tienen como deudores, ¿no? Eso está en 2.6%, también se ha ido disminuyendo desde 2.83 en el 2023, 2.81 en el año pasado y 2.6 en este trimestre que ha transcurrido hasta ahora. En el ámbito más local, que es el sistema bancario internacional, que solamente ahora incluye los bancos de licencia general, que son aquellos que pueden captar depósitos dentro de Panamá y fuera de Panamá. Es decir, aquí también hay, en los bancos de licencia general, que son la mayoría, son 41 ahora mismo creo que es, o 42, ¿no? Ellos también pueden captar tanto afuera como adentro, pero la mayor parte de sus operaciones viene de fuente local, ¿no? Aquí vemos que los activos también han aumentado, están en $139.000 millones, de una manera muy similar a lo que ha ocurrido, lo que vimos ya para el Centro Bancario Internacional, ha aumentado de manera sostenida, así que eso siempre es una buena noticia. Lo mismo en el saldo de los créditos, llegando a 88.303. Aquí vemos la proporción de créditos locales, es decir, otorgados a deudores dentro de Panamá como extranjeros. La proporción es ligeramente más alta hacia lo local, 71% de los créditos del sistema van a deudores locales y 29% a los extranjeros, es decir, fuera de Panamá. Lo mismo en los depósitos, un aumento también, ya casi estamos llegando a los $100.000 millones en depósitos en el sistema bancario nacional. De esos depósitos, el 70% proviene de depositantes locales, es decir, personas o empresas que residen en nuestro país, en tanto que 30% de eso viene del extranjero. Una vez más, subrayar la importancia y el beneficio de contar con depositantes extranjeros, y eso es quizás el mensaje más importante que siempre queremos mandar, es la importancia de mantener el prestigio de nuestro sistema bancario, la solidez, el buen manejo, la buena administración de los bancos, el regulador que siga siendo un regulador de calidad, la no intervención de la política partidista dentro de las actividades del sector bancario, que hasta ahora hemos logrado tener bastante en control. Y aquí incluso traigo los ejemplos de algunos otros sistemas bancarios de otros países de Latinoamérica que nos toca conocer por nuestra vinculación a través de la Federación Latinoamericana de Bancos. En otros países los gobiernos actúan a veces de manera súper politizada y toman medidas, en nuestra opinión, muy demagógicas, que lo que terminan haciendo es acabando con la confianza de los depositantes. Por eso es que los depositantes, entre otras razones, ¿no?,
sacan su plata de esos países. Y aquí los que son de otros países, que hay varios, pueden ser testigos de lo que decimos. O sea, a nadie se le ocurre tener sus ahorros para un momento difícil en la vida metido en los bancos locales de algunos países. ¿Por qué? Porque saben que los gobiernos tienen permanentemente las tentaciones y las acciones de meterse con esos sistemas, meterle impuestos, sacar, congelar depósitos, o sea, toda clase de cosas son posibles. En Panamá, por ahora, quizás la parte más fuerte de nuestro sistema, aparte de la solidez de los bancos, ha sido precisamente la independencia y la despolitización que ha habido del manejo del sistema bancario desde los años 71, ¿no? 71, 70, desde el año 70, que fue la ley más importante que se dictó para la creación del sistema, y desde entonces se pensó en manejarlo con independencia, con regulación y supervisión del Estado, sí, pero con una regulación y supervisión que sea profesional, apolítica, que no se vaya a dejar llevar por el vaivén de la política temporal, de los gobiernos que pasan, los gobiernos de turno, ¿no? O por las diversas ideologías que de vez en cuando se ponen de moda. Bien. El patrimonio de los bancos del sistema también es muy robusto, con buenas señales, y lo mismo con los indicadores financieros del retorno sobre el patrimonio y sobre los activos. Las fuentes de fondos siempre nos interesa mucho, pues, para seguir con el tema de la importancia de la participación de los extranjeros en nuestro sistema, y ahí están las fuentes de fondos de nuestro sistema. Viene siendo preponderantemente basado en depósitos. Los depósitos, siempre ustedes lo entienden muy bien, y es importante cuando cubran notas sobre el sistema bancario. Yo les pido a veces el favor que hagan lo siguiente, y es recordarle al público que los préstamos que hacen los bancos no son con plata de los dueños de los bancos. En una parte pequeña sí, pero la mayor parte de los fondos que usan los bancos para prestar son los fondos de todos nosotros que tenemos nuestro dinero metido en un banco, ya sea en la cuenta de ahorros, en alguna cuenta corriente, en algún plazo fijo, hasta las cuentas de ahorros de Navidad son parte de los fondos que utilizan los bancos para prestar. De ahí la necesidad siempre de que los préstamos sean dados con mucha seriedad y con calificación. No se le puede dar préstamos a cualquier persona simplemente porque el gobierno quiere que se le den préstamos o porque el político de turno quiere que se le den préstamos. Hay que prestar a las personas que tienen capacidad de poder pagar de vuelta. Hay que ayudar a la gente, sí, por supuesto, pero también es importante que el banco sea responsable para cumplir con la misión más importante. Yo siempre le decía cuando nos hacían entrevistas en la pandemia, me acuerdo, decía, ¿cuál es la misión? ¿Cuáles son las 3 misiones más importantes que tiene un banco? Yo diría que la número 1 es proteger la integridad de los depósitos de los clientes. La número 2, proteger la integridad de los depósitos de sus clientes. La número 3, proteger la integridad de los depósitos de sus clientes. Y así te vamos hasta la número 5 por lo menos. Después vienen otras cosas secundarias y terciarias. Lo más importante de todo es poder regresarle a los depositantes su dinero cuando lo necesitan, y que estén líquidos y en capacidad de cumplir con ese retiro que la persona está buscando. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta. No es que los bancos, los banqueros se están llenando de plata y que quieren exprimir a la gente. No. Aquí lo que se trata es de hacer préstamos bien hechos a gente que los pueda pagar. Porque de otro modo ponemos en juego la capacidad de cumplir con la misión 1, 2, 3, 4 y 5, que es garantizar la integridad de los depósitos de los clientes. Bien, ahí una vez más hay 67.000 millones de dólares de depositantes locales en el sistema, y hay 29.600 millones de dólares de depositantes extranjeros, gente que no reside en nuestro país. Además, también es fuente de fondos importantes de obligaciones. ¿Qué son estos? Son préstamos. Préstamos que los bancos le deben a bancos corresponsales,
a tenedores de bonos, a emisiones de bonos que se han hecho para levantar fondos, y ahí vemos que hay 18.472 millones de dólares que provienen de personas en el extranjero que han comprado bonos de bancos locales o bancos en el extranjero o entidades financieras de todo tipo que le han prestado dinero a los bancos locales para que operen y para que presten al mercado panameño. Y luego otros pasivos. ¿Cómo va el comportamiento de los préstamos nuevos en este trimestre en comparación con el mismo trimestre del año pasado? Ahí ven que se destaca, pero por mucha cancha, los préstamos al comercio, al sector comercial, sector productivo. Esto es bueno que el sector productivo hoy en día esté jugando un papel mucho más grande como destino de los préstamos del sistema. ¿Por qué? Porque se nota que la banca está jugando un papel dinamizador de los actores económicos de una manera preponderante y por encima de lo que tradicionalmente fue un papel más importante, que eran los préstamos, por ejemplo, al sector consumo o al sector vivienda únicamente. Antes ocupaban una parte mucho mayor. Es importante ver esto y eso es una buena noticia, que los bancos estén más enfocados en el sector productivo, en el sector comercial. Y hay de todo, desde empresas grandes, chiquitas, medianas, pequeños empresarios, de todo, ¿no? Pero también tenemos, en orden de importancia, tenemos el sector del consumo personal, sigue siendo importante, pues ahí está mucha gente con los préstamos personales. También tenemos a la industria, empresas financieras, en fin. Ahí vemos, por ejemplo, que el sector hipotecario, el año pasado recibió 489 millones de dólares en este trimestre, este año disminuido a 423 millones de dólares. Ahí vamos a tener una conversación posteriormente sobre el sector hipotecario de vivienda, que siempre es importante y que se está tratando de revivir de manera importante. Ustedes saben que gran parte de la banca, tanto privada sobre todo, pero también en la banca oficial, en los últimos 2 años, yo diría que en los últimos 2 años o 2 años y medio, disminuyeron de manera importante su participación, por ejemplo, en el segmento de créditos hipotecarios de intereses preferenciales. Eso tenía, yo diría que 2 razones fundamentales, la más importante siendo el atraso consuetudinario común que los últimos gobiernos habían mostrado en cumplir con el hacer efectivo los créditos fiscales para resarcirle a los bancos el subsidio a la tasa. Eso fue un problema en las últimas administraciones, todavía no se ha terminado de resolver al 100%. Yo sé que el gobierno actual está haciendo esfuerzos importantes por cumplir con algo que se ha ido acumulando. También hubo una situación de rigidez causada por la tasa que se llamaba la tasa de referencia en el sistema, que reflejaba costos de fondos de entidades muy grandes, sobre todo las entidades estatales, y hacía que los bancos más pequeños o medianos del mercado les fuera muy difícil participar del mercado por no poder ser rentables. Entonces muchas veces se fueron desincentivando y de hecho yo diría que algunos bancos incluso yo diría que entraron en situación de inactividad en el sistema de préstamos al sector hipotecario, ¿no? Ahora vamos a hablar de la nueva ley que se publicó y bueno, los elementos de esa ley que prometen ver cómo se agiliza el sistema nuevamente, y vamos a ver qué preguntas nos traen ustedes. Solvencia y liquidez, dos de los 2 indicadores más importantes de ver cómo se encuentra un banco. El índice de adecuación de capital, es decir, ¿qué quiere decir esto? Es de todos los activos que tiene un banco, ¿qué porcentaje de esos activos tiene que ser respaldado por patrimonio de los accionistas? En Panamá, la superintendencia, las reglas de solvencia obligan a mantener un 8%, es decir, de cada 1.000 millones de dólares en activos, tiene que haber
80 millones de dólares en patrimonio respaldando esa actividad. En Panamá los bancos andan en un promedio del más allá del 15%, es decir, casi duplicando el requerimiento, lo cual es parte de la razón por la cual nuestro sistema es considerado un sistema altamente solvente, incluso en comparación con bancos de latitudes con mucho más nombre o tamaño que el nuestro, ¿no? Como bancos en algunas jurisdicciones de Estados Unidos o incluso de Europa. Sigue siendo una de las características de nuestro sistema bancario, un manejo sumamente prudente, comprometido de los accionistas a respaldar sus operaciones con su propio patrimonio. Y la liquidez, que es el porcentaje de los activos totales del banco que tiene que estar representado en activos líquidos. ¿Qué quiere decir líquidos? Que son o efectivos o activos que se pueden liquidar, convertirse en efectivo muy rápidamente sin perder valor. Sin perder valor, es decir, que no te estén obligando a vender barato, sino que puedas venderlo y sin que pérdida de valor. En Panamá se requiere un mínimo de 30%, que ya de por sí es el doble de lo que se requiere en la mayoría, en el promedio de las jurisdicciones que piden es un 15%. En Panamá la superintendencia duplica ese requerimiento al 30%. Con todo eso, los bancos aquí mantienen niveles de liquidez que en algún momento han llegado hasta incluso superar el 60%, que es quizás reflejando momentos de mucho riesgo percibido, como por ejemplo en la pandemia, y ustedes ven en diciembre de los años estos de la pandemia, ¿no? del 20 se elevaron a casi 65%, reflejando, claro, una percepción de riesgo, sobre todo pues, todas estas cosas de la moratoria bancaria. Entonces los bancos conservaron mucho la liquidez para poder estar en capacidad de ¿qué? De cumplir con su misión 1, 2, 3, 4 y 5, que es ¿qué? Garantizar la solvencia y garantizar la integridad de los depósitos de sus clientes, ¿no? Hoy en día en 52% igual, estamos hablando de que prácticamente se está casi duplicando el requerimiento regulatorio, una vez más subrayando la prudencia y el profesionalismo con lo que se maneja el sistema. Y hasta aquí la parte estadística. Ahora vamos a hablar un poquito de las noticias de actualidad. No creo que es la única, ustedes dirán qué cosas también son de actualidad. Aquí muchos de ustedes ya han hecho hasta reportajes sobre la nueva ley y sus diferentes elementos. No sé si quieren que entren en demasiado detalle, al final de cuentas es una ley que muchos han estudiado, analizado, reportado. Y yo les diría que más bien, pues, si quieren, con mucho gusto, les contestamos sus preguntas sobre este o cualquier otro tema. Saben que quizás una de las características más importantes de esta nueva ley es que ha diferenciado entre el interior de la República y la ciudad de Panamá en cuanto al nivel de beneficios, el nivel de subsidio que el Estado está dispuesto a otorgar. Eso quizás respondiendo a un clamor en el interior de la República que se ha visto muy afectado por una combinación de choques económicos importantes y que miran a la reactivación de la construcción como una especie de salvavidas, de factor que pudiera ayudar a cambiar la suerte y a cambiar el nivel de empleo. El interior de la República pues ha sufrido hace muchos años el deterioro paulatino de su sector agropecuario, por supuesto el tema de la mina, el cierre de la mina causó estragos en toda la actividad del país, pero sobre todo enfocado en el área de las provincias centrales, Colón, Coclé, Herrera, Veraguas. La cantidad de empleo que se ha perdido por allá por esas razones es importante. Los cierres eso del año 2023, los cierres de la Interamericana, todas esas cosas se han ido conjugando para conjurar contra la economía del interior del país, y muchos de los promotores de vivienda, sobre todo, han visto en la posibilidad de esta ley, con esos incentivos cargados hacia promocionar la construcción en el interior de la República, como una vía rápida, una palanca rápida que se puede utilizar para reactivar la economía y el empleo.
Pero bueno, yo los dejo hasta aquí. Algunos de los temas, pues lo dejo hasta aquí para atender la pregunta de ustedes. Voy a pedirle al presidente de la Junta Directiva, señor Guisado, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, a la vez. Ya que tenemos aquí quizás la autoridad más importante de la banca a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, solamente para recordar y sacar piquete. Así que lo dejo aquí en manos de Raúl. Gracias Carlos, y gracias por la presentación, muy completa y muy clara también. Yo, en cuanto a la presentación, no tengo realmente nada que agregar, pero estoy aquí para atender preguntas de parte de ustedes, así que con mucho gusto, en relación a la primera pregunta sobre la liquidez. Como bien explicó el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria, la liquidez está en 52.41% cuando el mínimo requerido es 30%. Lo que ocurre, y quizás por eso se ve la baja, comparado con algunos años anteriores, es que ahora los bancos están aprovechando para sacar mayor rendimiento y puedo invertirlo en inversiones o en préstamos que me dan un mejor rendimiento que tener la plata en una cuenta bancaria. Esa es la razón. Durante periodos, como bien se explicó, de la pandemia, donde había por lo menos un riesgo percibido más alto, la liquidez se subió muchísimo a niveles arriba del 60%. Ahora no hay tal percepción de riesgo y simplemente los bancos están aprovechando para sacar mejor rendimiento de la liquidez y se está esos fondos invirtiendo tanto en préstamos como en inversiones de la cartera propietaria de los bancos. Eso con relación a la primera pregunta. La segunda, sobre la morosidad. Le cuento que la morosidad del Centro Bancario Internacional ha mejorado. Hoy día la morosidad se encuentra en 2.14 del total de la cartera. Eso en cuanto a los préstamos vencidos, y la misma morosidad también ha caído a niveles de 1.64%, lo que es mejor que años anteriores. Sí recuerdo también los comentarios que hizo en su momento el superintendente de banco cuando a inicios del año tuvo la presentación, y sí habló de quizá un alto nivel de endeudamiento de ciertos segmentos de la economía, pero la cartera nuevamente en cuanto a préstamos vencidos y morosos está mejor incluso que el año anterior. En efecto, ahí y también en el rubro de inversiones, las inversiones del Centro Bancario Internacional de hecho subieron y hoy día creo haber visto que están en 34.000 millones de dólares, pero sí, sin lugar a duda que cuando uno ve menor liquidez puede haber un incremento en la cartera de préstamos o la cartera de inversiones, o también puede haber utilizado fondos para pagar obligaciones que tenía con otras instituciones fuera del país, así que se puede ver reflejado en distintos otros rubros. Sí. Debo comentar que para mí hay un error en esa filmina, porque yo estuve leyendo el reporte de actividad bancaria al 31 de diciembre y según la información que yo leí hubo un aumento del 4.4% en el rubro de crédito de consumo, igual que en el sector comercio se ve un incremento de 5.5%. Entonces ahí quizás la barra que está en azul debiera ser la gris, porque el incremento que se ve en la cartera está en la cartera de crédito de consumo con 4.4% de crecimiento versus el mismo periodo del año anterior y 5.5% en el de comercio, que sí está bien reflejado. Así que gracias por esa observación, yo lo pensé cuando estamos hablando del mismo periodo. Sí, mismo periodo. La carta que leíste del mismo periodo. Sí, sí, es correcto. Sí. Presidente. Ahora, pues hay un 2% adicional que pagar por transferencia de inmueble, y eso sí tiene un impacto en los promotores inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios, y es un tema porque en viviendas de este tipo, con estos costos, pagar un 2% adicional ahora seguramente va a tener un impacto. Con relación a la otra pregunta, le cuento que
los bancos siempre, y no es de ahora, siempre nos aseguramos de conversar con nuestros clientes para efectos de que de alguna manera acomodarnos a que el cliente nos pueda pagar. Los bancos no tenemos ninguna intención de apropiarnos de las viviendas de nuestros clientes. Entonces, eso es algo que aun cuando no necesita estar en la ley, y así lo hicimos durante la época de la pandemia, con los alivios financieros, los bancos siempre buscamos soluciones porque igual nos interesa que los clientes y el panameño y los residentes de nuestro país tengan su vivienda. Otra observación que debo hacer es que ustedes ven que los tramos ahora, de los periodos de tiempo para los distintos tramos, se han acortado a 8, 7 y 5 años. Otro comentario que tengo es que generalmente uno no ve necesariamente que el salario de los prestatarios necesariamente aumente en nuestro país para poder, cuando terminan los distintos periodos, poder de alguna manera pagar más. O sea que ahí, en efecto, los bancos llegamos a acuerdos con nuestros clientes para asegurarnos de que ellos nos puedan seguir pagando algo que nos haga sentido, pues tomando el riesgo que los bancos han tomado prestando estos segmentos, ¿no? Ahí el artículo 12 de la nueva ley 468, y de hecho le cuento que los bancos, hemos tenido conversaciones con los bancos en la asociación bancaria, y muchos bancos han dicho que con ese artículo no van a continuar prestando en el segmento de préstamos hipotecarios residenciales, porque eso es prácticamente una imposición y como es innecesario. Como dije, los bancos igual llegamos a acuerdos con nuestros clientes para asegurarnos de que ellos puedan mantener sus préstamos, pero si a mí me están como banco ya poniendo esas condiciones, puede que el banco, yo decir, esto es un negocio también, y los bancos pueden decir, ¿sabes qué? Yo prefiero invertir en otra actividad porque aquí me están obligando de alguna manera a tener, o sea, como cuando hubo la ley de moratoria en su momento, o sea, ese artículo fue una sorpresa para los bancos, y no solamente para los bancos, los desarrolladores inmobiliarios, igual con quienes tuvimos conversaciones, ellos de igual manera nos dijeron, oye, es que con esto, esta ley es un despropósito, porque todo esto se ha querido hacer, esta nueva ley, para incentivar. Acuérdense que el año pasado, en junio, venció algunos tramos de la ley anterior, los tramos que iban hasta $180,000 y $150,000, y dice, ahora si me van a poner esta imposición, de hecho han hecho una ley que probablemente pues no funcione. Entonces nosotros los bancos estamos todavía a la espera. Para nosotros fue una sorpresa, igual como dije, para los desarrolladores inmobiliarios, y nosotros estamos a la espera de que eso se verifique. Evidentemente, las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional concluyeron el pasado 30 de abril. Ahora nosotros no sabemos si en algún momento se convocará sesiones extraordinarias para abordar este tema, o si lo van a abordar en la próxima legislatura que inicia a partir del 1 de julio. Pero ese es un tema donde los bancos hemos manifestado cierta preocupación con relación al mismo. Eso es una opción. Yo no soy abogado, pero hay quienes piensan que esto, algunas cosas de la ley se pudieran aclarar mediante reglamentación y no necesariamente que requiera una modificación. Pero en cuanto a ese artículo particular, mientras eso esté ahí, como digo, yo creo que va a haber mucha abstinencia por parte de los bancos de participar en ese segmento de préstamos con intereses preferenciales. Yo pensaría que sí requiere en algún momento, probablemente en la próxima legislatura, modificar ese artículo. Y eso nuevamente fue una sorpresa, porque cuando estuvimos en la Asamblea, cuando se estuvo discutiendo la ley, eso no estaba, se metió prácticamente que a último minuto, y nosotros nos enteramos pues tarde, y no tuvimos pues la oportunidad de hacer nuestros descargos y explicar lo inconveniente que eso es para los bancos. Okay. Sí, miren, hay una relación directa, ustedes podrán ver en efecto cómo se explicó
durante la presentación vemos una disminución en el retorno sobre patrimonio, pero fíjense que hay igualmente una relación directa cuando uno ve el margen neto de interés, que es la barra de color gris. Miren que en el año 2023 era de 2.83, en el año 2024 era de 2.81 y ahora está en 2.60. Lo que quiero decir es que en la medida en que los márgenes se ajustan por las tasas de interés y dependiendo del volumen de la cartera, uno va a ver precisamente un menor retorno sobre patrimonio, pero igual, o sea que esto no es nada realmente pues que nos preocupe en lo absoluto, simplemente se han ajustado los márgenes netos de interés, que es la diferencia de lo que al banco, la tasa de interés a la que el banco presta y la que paga por los depósitos. Entonces, en la medida en que se ajusten los márgenes, y eso ocurre cuando las tasas de interés pues de alguna manera sufren algún ajuste, eso es de esperarse. Con relación a la segunda pregunta sobre el comentario de la directora de la Lotería Nacional, yo no lo escuché, pero sí les puedo decir que los bancos que constantemente estamos monitoreando las actividades de nuestros clientes, nosotros de hecho hemos observado juegos de azar como una actividad que en nuestra economía es bastante informal, y estoy seguro que ocurre en muchos otros países. Se da mucha actividad de lotería clandestina y nosotros no solamente cerramos esas cuentas, sino que en algunas ocasiones y cuando la situación lo amerita, hacemos reportes de operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero para que la misma lleve a cabo sus análisis y determine si eso amerita ser enviado al Ministerio Público para una investigación. Pero les digo, durante la pandemia empezamos los bancos a ver un incremento en este tipo de actividades de lotería clandestina, porque la gente igual tenía que ingeniarse de alguna manera. No estoy yo defendiendo el que lo hagan, pero la gente tenía que buscar cómo complementar sus ingresos, o simplemente quizás era la única manera de sustentar sus hogares, y se vivió un incremento de lotería clandestina que no necesariamente ha disminuido ahora luego de haberse acabado la pandemia, pero nuevamente tenemos una economía donde la informalidad laboral es del orden del 50%, eso es alto, y pues la gente, esto ha ocurrido siempre, no es nada nuevo, pero los bancos estamos al tanto y durante el monitoreo de nuestras transacciones cerramos cuentas y hacemos los reportes de operaciones sospechosas cuando así consideramos que se amerita. Sí, con relación a la subida de los aranceles o tarifas, como se llama en Estados Unidos, Panamá realmente no ve necesariamente un alto impacto porque son muy pocos los bienes que nosotros exportamos a Estados Unidos, pues considerando la estructura de la economía panameña. Pero ciertamente lo que ha ocurrido con la nueva política o la política de este segundo mandato del presidente Trump en Estados Unidos, está afectando la economía a nivel mundial. Ya se prevé un menor crecimiento económico a nivel mundial y en Latinoamérica en el 2025 y en el 2026. También se espera que vayan a haber presiones inflacionarias y que la inflación pues, aumente en términos generales en Estados Unidos. Como ustedes saben, en Panamá nosotros, gracias a Dios, siempre hemos tenido una inflación bien baja, lo que es bueno. Pero sí, lo que está ocurriendo ciertamente va a impactar y va a impactar a distintos países de forma diferente. En el caso particular de México, por ejemplo, el 80% de las exportaciones de México van al mercado norteamericano, así que ellos sí se van a ver muy impactados. Y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, Brasil, donde solamente el 10% de sus exportaciones van dirigidas a Estados Unidos, así que el impacto va a ser menor en el caso de Brasil. Brasil, de hecho, ya, por ejemplo, exporta mucho a China y probablemente aumenten sus exportaciones a ese país, pero entre uno, que es México, que es el más
dependiente en las exportaciones a Estados Unidos como Brasil. En el medio tenemos por ejemplo República Dominicana, el 56% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Tienes Colombia, el 30% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí la gran lección para todos nuestros países latinoamericanos es que tenemos que diversificar nuestras exportaciones y no depender en el mercado norteamericano únicamente porque ya hemos visto que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. Por suerte, como le digo, en el caso de Panamá, nosotros exportamos muy poco a Estados Unidos. Tenemos otros temas, por supuesto, que ustedes conocen y que han estado también en las noticias. El tema del presidente Trump desde diciembre del año pasado, antes incluso de haber tomado posesión como presidente, comentando que retomaría el canal o quisiera retomar el canal de Panamá, cosa que realmente no puede ocurrir por los tratados existentes, específicamente el Tratado de Neutralidad, que no permite o sea, el Tratado de Neutralidad lo que dice es que en caso de que el tráfico por la vía interoceánica sea interrumpido, entonces podrá de manera unilateral, tanto Estados Unidos como Panamá, hacer algo al respecto. Pero aquí el tráfico sobre la vía o por la vía interoceánica no se ha interrumpido de ninguna manera, así que no hay manera de que si se sigue el tratado, Estados Unidos puede intervenir de alguna manera en Panamá. Las tasas de interés, lo último que vi es que se piensa que las tasas podrían bajar. Acuérdense, el presidente Trump incluso ha estado presionando al presidente de la Reserva Federal para que baje las tasas. Él ha actuado de manera independiente como le corresponde y no lo ha hecho. Pero igual, se prevé que para este año, para finales, haya una baja de 0.25 en las tasas de interés, y se habla de que el otro año también podría haber 2 rebajas más en la tasa de interés del 0.25 para 3/4 de punto en total. Pero nuevamente, esto varía y cambia según las circunstancias y la información que hay disponible sobre los empleos, sobre la inflación en Estados Unidos. Entonces, predecirlo es difícil, pero lo que se tiene de alguna manera previsto es que este año haya una baja en la tasa de interés de 0.25. Sí, y yo escuché también y leí lo que dijo el FMI. Yo le digo que el ambiente en términos de ley está complicado. Yo todavía no necesariamente he visto una mejora sustancial en lo que respecta a la economía. O sea, los bancos estamos actuando pues con la debida prudencia, pero sí esperamos que de alguna manera mejore la actividad económica en el país. Por ejemplo, un segmento donde los bancos hemos estado muy enfocados porque pensamos que hay oportunidades en el segmento de la micro, pequeña y mediana empresa. Ese es un segmento donde además de haber oportunidades, pensamos que con la informalidad laboral a la cual me referí previamente, yo creo que ahí pudiéramos de alguna manera ayudar al país a de alguna manera ir formalizando y que estas personas, microempresarios o empresas pequeñas, coticen, paguen impuestos al seguro social tan necesarios. Pero debo comentar, por otro lado, ustedes vieron que se aumentó la cuota, lo que paga el patrón en la nueva ley de caja del seguro social. Entonces, eso también quizás hace más difícil ahora que una empresa, pues ahora tenemos pagado algo más por una pequeña empresa. Entonces, el panorama, como digo, no necesariamente está fácil. Quiero ser honesto y recalcar eso. Eso es lo que hemos visto, pero esperamos y confiamos de que esas previsiones del Fondo Monetario Internacional sean como ellos indican, y los bancos estamos aquí para ayudar al crecimiento económico del país y de quienes residen aquí, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, con todas estas protestas que han habido, nosotros como gremio, diría yo, responsable, estamos por supuesto en contra del cierre de las escuelas por parte de los educadores, el cierre
de calles o la no ida a trabajar a las empresas, en el caso específico de la construcción. O sea, tenemos que echar el país hacia adelante, ponerlo a andar, y nosotros en ese sentido, o sea, la mejor manera de hacerlo es trabajando. Entonces, no estamos en momentos como para ir protestando incluso de cosas que fueron ampliamente discutidas. La ley de recarga del Seguro Social fue ampliamente discutida, y ahora, porque no salió lo que yo quería, voy entonces a protestar y demás. O sea, yo creo que aquí todos tenemos que pensar como país. Hay algunos temas que yo creo son de vital importancia, y para nosotros, por ejemplo, en la banca, igual que en muchos otros sectores, lo hemos comentado, el tema de la operación minera, a la cual el presidente de la República ya se ha referido. Él ha dicho, y tanto él como el ministro de Comercio, que es quien está a cargo de este tema, la mina o el recurso natural que hay es de Panamá. El presidente ha comentado que va a, de alguna manera, reactivar esa operación, con lo que nosotros estamos de acuerdo. Miren, yo puedo entender el punto de vista de los ambientalistas, pero el hueco, por decirlo de esa manera, está ahí. El país no debe darle la espalda a un recurso natural que tenemos y que pudiera cambiar drásticamente para mejor el desempeño económico de este país. Recuerden que el 28 de marzo del año pasado, Panamá perdió la calificación de grado de inversión por parte de Fitch Ratings. Ya ha pasado más de un año. La mina, además de que con la paralización de la mina se perdieron en total, cuando uno ve los empleados directos más los proveedores de servicios, fueron más de 54,000 personas que han perdido sus trabajos. Entonces, además, o sea, el Producto Interno Bruto del país se contrajo, menos impuestos tributarios que recibe el Estado. Entonces, por donde lo veamos, esto no hace ningún sentido desde el punto de vista económico. Y como dije antes, el hueco está ahí. O sea, irresponsable sería dejar eso tal cual está. Esto nosotros como país pensamos que corresponde ponerlo a andar nuevamente con unas condiciones distintas, y el presidente ha dicho que está evaluando ese tema, y nosotros como gremio del sector privado confiamos en lo que la gestión que lleva a cabo el gobierno del presidente Molino con relación a este tema, pero tenemos varios temas que deben ser atendidos para mejorar el desempeño económico del país, y ese es uno de los principales. Con todo este tema de geopolítico que estamos viendo, y yo estuve conversando la semana pasada con un ejecutivo de la autoridad del canal, ya me dicen que en las proyecciones de tránsito por la ruta interoceánica del próximo año están proyectando a la baja los ingresos producto de que presumiblemente va a pasar menos carga producto de una menor actividad económica entre Estados Unidos y China. Entonces, el ambiente a nivel mundial está complicado, y de alguna manera Panamá podría verse afectado. Entonces, o sea, hay que ir evaluando todos estos temas y buscar la manera de echar esto hacia adelante. Mire, hasta el momento, de mi conocimiento, el Tower Bank es el único que ofrece el servicio de tener una cuenta en criptomonedas que está respaldada, entiendo, con una cuenta en dólares. Yo debo decir que conozco todavía poco del tema de criptomonedas, y en su momento la Asociación Bancaria de Panamá, durante la presidencia del director Otto Wilson, que nos acompaña aquí esta mañana, contrató un estudio a una empresa consultora, fue KPMG en ese momento, que hizo un estudio sobre el tema cripto, y lo evaluamos. Y ese es un tema que, o sea, no es para obviarlo, se le debe prestar atención, pero nosotros al final concluimos que todavía hay muchas incertidumbres. O sea, no hay una ley que regule la actividad. Hemos visto también a nivel internacional quiebras de empresas grandes que se dedicaban a la actividad de criptomonedas. Entonces, a mí, aun cuando sé que algunos, y particularmente la gente joven, ve esto como
una oportunidad de hacer negocios, no sabemos cuál es el activo subyacente que respalda una moneda cripto. Así como el dólar, por ejemplo, tiene respaldo, muchas de las reservas están, por ejemplo, en oro. Y el cripto, yo por lo menos nunca lo he podido entender, aún cuando tengo más de 10 años de estar leyendo sobre el tema, yo nunca lo puedo entender y prefiero en lo particular no incursionar en esa actividad. Hasta el momento, en respuesta concreta a su pregunta, el único banco que ha estado, y de hecho vi que va a aceptar pagos del municipio en cripto, bien, y seguramente entiendo que hay una persona de otra generación, muy joven, muy inteligente, trabajando en ese banco que está viendo este tema, pero yo y los otros bancos pues no he visto que tengan ningún interés en desarrollar esa actividad. Presidente, Sí. ¿Y a nivel de FELABAN? El tema de cripto, Ajá. igual, la misma posición a nivel de la Federación Latinoamericana de Bancos, igual, el cripto todavía lo vemos con cierto recelo, como dije, no sabemos cuál es el activo subyacente que está respaldando las distintas monedas de cripto, así que eso, en distintos países hay distintos niveles de avance en cuanto a la evaluación del tema o de reglamentación incluso, pero yo no lo veo todavía pues, como algo inminente en el futuro inmediato. Lo vemos bien, no tenemos ninguna objeción. Como dije, hay un banco que es con el cual entiendo, el Banco de la Plaza, que es el Tower Bank, con el cual entiendo eso se ha evaluado y entiendo que tienen una cuenta paralela. O sea, el cliente que vaya a tener cripto tiene que tener una cuenta paralela con dólares y a cargo de esa iniciativa dentro del Tower Bank hay una persona muy competente que, como dije, de otra generación más joven que conoce bien el tema y él, lo puedo referir quizás que hablen con él, él parece saber lo que está haciendo y así, bienvenido sea, o sea, si hay quienes quieren pagar los impuestos municipales con criptomonedas y hay un banco que ofrece la oportunidad de hacerlo, pues bienvenido, ¿no? Pero no veo que los otros bancos estén necesariamente incurriendo o destinando pues, recursos de manera importante para esa actividad.